Tuve que aguantar la respiración hasta que me dolió el pecho. Si se daba la vuelta y me veía ahí, detrás de ese árbol, sabía que no volvería a casa. Eran las 3 de la mañana, y el hombre al que todos llamaban santo en el altar estaba ahí, sucio de lodo, enterrando esa caja espantosa, esa caja que yo había visto en nuestra casa, escondida debajo de la cama, llena de dinero. Dinero de las ofrendas, dinero del diezmo, dinero que debería alimentar a los pobres de nuestra comunidad. Y ahí estaba mi marido, el pastor Oribaldo, enterrando todo en medio del monte como cualquier ladrón. En ese momento, con los pies descalzos en la tierra fría y el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a salirse por la boca, entendí que me había casado con una mentira de 35 años. Una mentira que usaba traje los domingos y predicaba sobre honestidad mientras robaba a viudas y huérfanos. Hola, mis queridos. Me llamo Verusca, pero pueden decirme Doña Verusca. Tengo 87 años y nací aquí en el campo de Oaxaca, en 1938, en una época en que la mujer no tenía voz y cuando hablaba era para abajo. Hoy quiero compartir con ustedes una historia que guardé encerrada en el fondo de mi alma por más de 34 años. Una historia sobre fe, sobre mentiras, sobre un hombre que engañó a un pueblo entero usando la palabra de Dios como escudo. Y yo, pobrecita de mí, fui la más engañada de todas. Antes de empezar, quisiera pedirles que dejen en los comentarios desde dónde están viendo este video. Me da un calorcito en el corazón saber que mi voz está llegando lejos, que no estoy hablando sola. Y si pueden, dejen ese like que ayuda a esta viejita aquí a seguir contando sus historias. Voy a necesitarlos de mi lado en este camino, porque lo que voy a contar aquí, hasta hoy duele como si fuera ayer. Todo empezó en 1955. Yo tenía apenas 17 años y vivía con mis padres, don Casimiro y doña Palmira, en una casita humilde de adobe en el municipio de San Juan Bautista, bien en el campo de Oaxaca. Era un tiempo difícil, mis queridos. La sequía castigaba nuestra tierra, el sol rajaba el suelo de tan fuerte, y nosotros vivíamos con lo mínimo de lo mínimo. Mi padre trabajaba en la milpa de un hacendado, don Aristides, y mi madre hacía unos bordados para vender en el tianguis. Yo era la mayor de 7 hermanos. Entonces, desde chica, aprendí que mi obligación era ayudar en casa, cuidar a los pequeños, traer agua del pozo que quedaba como a 1 hora de caminata. La vida era dura, pero teníamos dignidad, ¿saben? Éramos pobres, pero honrados. Mi padre siempre decía, Verusca, puede que no tengamos nada en la bolsa, pero tenemos que tener todo en el carácter. Y yo creía en eso con toda la fuerza de mi corazón joven. Fue un domingo de sol abrasador, después de la misa en la iglesita del pueblo, que vi a Oribaldo por primera vez. Había llegado hace unos 2 meses a la región, venía allá de Puebla, y estaba empezando una iglesia evangélica en una casa abandonada que quedaba en la entrada del municipio. En esa época, ser evangélico era cosa rara por acá, la mayoría era católico. Pero el muchacho estaba conquistando a la gente con esa labia suya, esa forma educada de hablar, esas palabras bonitas sobre salvación y vida eterna. Tenía 28 años, era alto, moreno, pelo bien peinado hacia atrás con brillantina, usaba un pantalón de vestir remendado pero muy bien planchado y una camisa blanca que brillaba en el sol. Tenía una sonrisa que iluminaba toda la cara y unos ojos café que parecían mirar dentro del alma de uno. Cuando me saludó ese día, tomando mi mano y diciendo, «Que Dios bendiga a esta muchacha tan bonita», sentí que las piernas se me aflojaban. Nunca había sentido eso antes. Era como si mi estómago se hubiera volteado y mis mejillas prendieran fuego. Oribaldo empezó a frecuentar la tienda de don Expedito, que quedaba cerca de nuestra casa, y siempre encontraba la manera de pasar por mí cuando yo estaba barriendo el patio o tendiendo ropa en el tendedero. Hablaba de Dios, de cómo había sido llamado para predicar, de cómo quería construir una iglesia grande donde los pobres pudieran encontrar consuelo. Decía que Dios le había mostrado en sueños que haría una obra grandiosa ahí en San Juan Bautista. Y yo, tonta que era, me quedaba encantada oyendo todas esas historias. Traía versículos de la Biblia de memoria.
Hablaba con una convicción que hacía que uno creyera que realmente había sido escogido por Dios. Mi padre, al principio, no le caía muy bien. Decía que el muchacho era demasiado correcto, que quien habla muy bonito a veces está escondiendo algo feo. Pero mi madre, pobrecita, fue la primera en encantarse. Empezó a ir a los cultos que Orivaldo hacía, y siempre volvía a casa diciendo que el pastor era un hombre bendecido, un verdadero siervo de Dios. 6 meses después de nuestro primer encuentro, Orivaldo pidió mi mano en matrimonio. Fue una noche de luna llena, después de un culto que había juntado casi 40 personas en su iglesita improvisada. Llamó a mi padre y a mi madre. Se arrodilló frente a ellos y dijo: «Don Casimiro, doña Palmira, Dios puso en mi corazón que Verusca es la mujer que Él escogió para ser mi esposa, para ayudarme en la obra santa que estoy empezando aquí. No tengo casi nada que ofrecer, pero tengo fe, tengo propósito y tengo un amor verdadero por su hija». Mi padre se quedó callado por un tiempo que pareció una eternidad. Me miró a mí, miró a mi madre, miró a Orivaldo arrodillado ahí en el piso de tierra. Después, suspiró profundo y dijo: «Si es la voluntad de Dios y la voluntad de la muchacha, ¿quién soy yo para impedirlo?» «Yo, claro», dije que sí de inmediato. Tenía 18 años, acababa de cumplir, y pensaba que había encontrado a mi príncipe encantado. Un hombre de Dios, trabajador, dedicado, que me miraba como si yo fuera lo más precioso del mundo. ¿Cómo iba a imaginar el infierno que vendría? Nos casamos en marzo de 1956, en una ceremonia sencilla en la iglesita. No había ni 30 personas en total, pero para mí fue el día más feliz de mi vida. Usé un vestido blanco que mi madre cosió con retazos que consiguió en el tianguis, una flor de plástico en el pelo que la vecina me prestó, y descalza porque no tenía zapatos. Orivaldo estaba guapo con un traje prestado de don Venancio, el comerciante que se había convertido hacía poco. Hicimos los votos ahí, frente a todos, y él prometió amarme, respetarme y protegerme hasta que la muerte nos separara. Prometió que construiríamos juntos la obra de Dios, que yo sería su compañera en todos los momentos, en la alegría y en la tristeza, en la abundancia y en la escasez. Y yo creí cada palabra. Creí con una fe ciega que solo los jóvenes y los tontos tienen. Fuimos a vivir a una casita de 2 cuartos que la iglesia, que ya tenía unos 50 miembros fieles, había ayudado a construir para nosotros. Era sencilla, muy sencilla. Una recámara con una cama de madera y un baúl viejo, y una sala que servía de cocina, sala de estar y lugar de oración todo junto. No tenía baño adentro, usábamos una casita allá en el fondo del patio. No tenía luz eléctrica, prendíamos lámpara de petróleo cuando oscurecía. El agua venía de un pozo que quedaba como a unos 200 metros de ahí. Pero para mí eso era un palacio, mis queridos. Era nuestro. Era el inicio de nuestra vida juntos, de nuestra familia, de nuestros sueños. Me levantaba antes de que saliera el sol para preparar el café a Orivaldo. Él salía a visitar a los miembros de la iglesia, a predicar en la plaza, a convertir almas. Volvía al atardecer y cenábamos juntos, leíamos la Biblia, orábamos. Eran tiempos sencillos, pero yo era feliz. O al menos pensaba que lo era. Las primeras señales de que algo andaba mal empezaron bien despacio, tan despacio que ni me di cuenta al principio. Orivaldo empezó a hacer viajes a pueblos vecinos. Decía que iba a predicar en otras iglesias, que estaba expandiendo la obra. Se quedaba fuera 2, 3 días. Volvía siempre con historias de conversiones maravillosas, de milagros que había presenciado, de almas que había ganado para Cristo. Y yo, tontita, me sentía orgullosa de mi marido. Me parecía hermoso ese celo por la obra de Dios. Pero hubo una vez, debían ser unos 8 meses después de la boda, que volvió de uno de esos viajes con una cantidad de dinero que me asombró. Eran unos billetes viejos, amarillentos, enrollados en un trapo viejo. Le pregunté de dónde había salido todo eso, y dijo que un hacendado rico de Tehuacán había hecho una ofrenda generosa para la obra. Dijo que iba a usar ese dinero para comprar material de construcción para ampliar la iglesia. Le creí,
¿Por qué no le iba a creer? Era mi marido, era un hombre de Dios, un pastor. Los pastores no mienten, ¿verdad? Qué tontería pensar eso ahora. La iglesia fue creciendo. En 1958 ya teníamos más de 100 miembros fieles. Gente pobre, en su mayoría, pero que daba lo que podía. Uno traía un costal de maíz, otro traía unas gallinas, otro daba unas monedas. Las ofrendas se guardaban en una cajita de madera que quedaba en el altar. Y cada domingo, Orivaldo contaba el dinero frente a todos. Decía para qué se iba a usar, rendía cuentas. O al menos eso era lo que él decía que hacía. Pero empecé a notar unas cosas raras. Por ejemplo, dijo que había usado 50 pesos para comprar tejas para la iglesia, pero cuando don Irineu, que vendía material de construcción, vino a saludarme en el tianguis, comentó que le había hecho un buen precio al pastor, solo 30 pesos. Me quedé con eso en la cabeza. Le pregunté a Orivaldo en la noche y se enojó. Dijo que yo no debía andar cuestionando las cosas de la iglesia, que yo era mujer y no entendía de números y negocios. Dijo que don Irineu debía haberse confundido, que había comprado otras cosas además de las tejas. Me hizo sentir pequeña, tonta, entrometida. Pedí disculpas y nunca más toqué el tema. En 1960 quedé embarazada de nuestra primera hija, Edith. Fue un embarazo difícil. Tuve náuseas terribles en los primeros meses, dolores en la espalda, hinchazón en las piernas. Orivaldo se ausentó todavía más durante ese periodo. Decía que tenía que trabajar más para asegurar el sustento de la familia que estaba creciendo. Pero notaba que llegaba a casa cada vez más tarde, a veces oliendo a alcohol. Eso me confundía porque predicaba contra el alcohol en los cultos, decía que era obra del demonio. Cuando le preguntaba, decía que había estado en alguna casa de miembro de la iglesia y que le habían ofrecido tequila y se había tomado solo un traguito para no desairar, que no era ningún pecado social. Quería creerle, pero algo dentro de mí empezó a gritar que algo andaba mal. Esa vocecita que uno tiene allá en el fondo, ¿saben? Esa que uno finge no escuchar porque es más fácil seguir en la mentira que enfrentar la verdad. Edith nació en febrero de 1961, en una madrugada fría de lluvia fuerte. El parto fue en casa, con la partera doña Olivia, porque no había hospital en la región. Fue sufrido, mis queridos. Dolió como si me estuvieran partiendo a la mitad. Grité tanto que desperté a medio pueblo. Orivaldo no se quedó conmigo durante el parto. Dijo que no era lugar de hombres, que iba a quedarse en la iglesia orando. Solo apareció cuando ya había amanecido y la niña ya estaba lavada y envuelta en un trapo limpio. La miró. Dijo que era bonita, que Dios había bendecido a nuestra familia. Pero vi en sus ojos una frialdad que me heló. No tenía ese brillo que se espera de un padre viendo a su hija por primera vez. Tenía más una cara de preocupación, de molestia, como si la criatura fuera un problema más, una carga. Pero yo estaba tan cansada, tan adolorida, tan llena de hormonas, que pensé que estaba imaginando cosas. Los años fueron pasando y la situación fue empeorando despacito. La iglesia siguió creciendo. En 1965 ya éramos casi 200 miembros, y Orivaldo estaba construyendo un templo de verdad, con paredes de ladrillo, techo de teja, bancas de madera barnizada. Era un proyecto demasiado ambicioso para una comunidad pobre como la nuestra. Me preguntaba de dónde salía tanto dinero. Las ofrendas de los miembros no daban ni para la mitad de todo eso. Pero él siempre tenía una explicación. Un donador anónimo, una herencia de un pariente lejano, una ofrenda de una iglesia grande de Ciudad de México. Y estaban siempre esos viajes misteriosos que se volvieron más frecuentes. Desaparecía por una semana entera, volvía con más dinero, más historias. Yo había tenido 3 hijos más en ese tiempo. Cleónice en 1963, Osvaldo en 1966 y Nair en 1968. 4 bocas que alimentar, 4 niños pequeños que me necesitaban todo el tiempo. Estaba exhausta, demasiado flaca, siempre enferma. Y Orivaldo cada vez más distante, más secreto, más raro. Fue en 1970 que empecé a sospechar seriamente que mi marido estaba robando de la iglesia. Había ido a visitar a doña Iracema,
una viuda que iba a los cultos y que estaba enferma, en cama. Me recibió llorando, diciendo que no tenía qué comer, que no tenía dinero ni para comprar la medicina que el doctor le había recetado. Me quedé choqueada, porque ella había dado una ofrenda grande en el último culto. Yo la había visto meter un sobre grueso en la cajita. Me explicó que ese dinero era todo lo que tenía, que era de la venta de una chiva, y que el pastor le había dicho que Dios iba a multiplicar esa ofrenda, que si sembraba con fe, iba a cosechar 100 veces más. Pero no había llegado nada, ninguna ayuda, y ahora estaba ahí, pasando hambre, sin medicina. Volví a casa con el corazón roto y fui a hablar con Oribaldo. Se enojó, muy enojado. Dijo que me estaba metiendo en asuntos que no eran de mi incumbencia, que la obra de Dios tenía prioridades, que no se podía ayudar a todos. Pero yo había visto el dinero de la iglesia. Había visto que había suficiente para comprar la medicina de doña Iracema y todavía sobrar. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo de nuestra casa, que ahora era más grande, con 4 cuartos, mucho mejor que la casita vieja, y preguntándome quién era el hombre acostado a mi lado. Las cosas se pusieron tensas entre nosotros. Empecé a poner más atención, a observar mejor, y me di cuenta de un montón de cosas raras que había fingido no ver antes. Por ejemplo, Oribaldo había comprado una camioneta usada en 1968, diciendo que era para facilitar los viajes de la iglesia. Pero yo veía la camioneta parada frente a la casa casi todos los días, y él saliendo de madrugada a pie, volviendo solo al otro día. ¿A dónde iba? ¿Qué hacía? Había veces que llegaba con la ropa sucia de lodo, las uñas negras de tierra. Cuando le preguntaba, decía que había ayudado a un hermano a sembrar, que había hecho una obra en la casa de alguien. Pero los miembros de la iglesia nunca confirmaban esas historias cuando yo preguntaba con tacto. Y estaba ese cajón con llave en el ropero de nuestro cuarto. Guardaba la llave siempre en la bolsa, nunca la dejaba en casa. Un día, en 1972, encontré la llave caída en el piso. Debía haberse resbalado de su bolsa. Mi corazón se disparó. Estaba mal meter mano en las cosas de mi marido, lo sabía. Pero algo más fuerte que mi voluntad me hizo tomar esa llave y abrir el cajón cuando él salió a la iglesia. Lo que vi dentro de ese cajón me hizo girar el mundo. Había dinero, mucho dinero, billetes nuevos, billetes viejos, todo apilado, enrollado con ligas, guardado en sobres. Hasta había monedas de oro antiguas. Debía haber ahí el equivalente a 5, 6 años de trabajo de un campesino. Mis dedos temblaron cuando tomé uno de los fajos. ¿Cómo? ¿De dónde había salido todo eso? Sabía que no era de su trabajo honesto. Los pastores no ganan dinero así. La iglesia le pagaba un salario simbólico. Apenas daba para mantener a la familia. Eso ahí era de las ofrendas. Eso ahí era del dinero que los pobres, las viudas, los enfermos, daban pensando que iba para la obra de Dios. Eso ahí era robo. Mi cabeza empezó a doler. Se me oscureció la vista, las piernas se me aflojaron. Me senté en la cama y empecé a llorar. Lloré tanto que se me hincharon los ojos, se me cerró la garganta. ¿Cómo había sido tan ciega? ¿Cómo no me había dado cuenta? Y lo peor, ¿qué iba a hacer con esa información? Si denunciaba a mi marido, lo iban a meter a la cárcel. Mis hijos se iban a quedar sin padre. Yo me iba a quedar desamparada, sola, con 4 niños que criar. La comunidad entera me iba a culpar por destruir al pastor, al hombre de Dios. Nadie me iba a creer. Al fin y al cabo, ¿quién era yo? Solo su esposa, el ama de casa ignorante que apenas sabía leer bien. Guardé todo de vuelta en el cajón exactamente como estaba. Lo cerré con llave de nuevo y puse la llave en el mismo lugar donde había caído. Me quedé el resto del día fingiendo que todo estaba normal, cocinando, cuidando a los niños, barriendo la casa. Pero por dentro estaba destruida, mis queridos. Era como si me hubieran arrancado el corazón del pecho y lo hubieran pisoteado. Cada vez que miraba a Oribaldo, veía a un extraño, un mentiroso, un ladrón vestido de santo. Y lo peor es que tenía que seguir fingiendo, sonriendo, siendo la esposa sumisa y dedicada que todos esperaban que fuera.
porque la mujer en esa época no tenía opción. No tenía a dónde ir, no había forma de mantenerse sola. Dependía de él para todo: comida, techo, ropa para los niños. Si decía algo, si denunciaba, iba a ser yo la destruida, no él. Él iba a encontrar la manera de voltear la situación, de hacerme parecer loca, resentida, mentirosa. Ya había visto eso pasar con otras mujeres que se atrevieron a alzar la voz contra sus maridos. La sociedad siempre le cree al hombre, principalmente cuando ese hombre es una figura respetada como un pastor. Pasé las semanas siguientes observando cada movimiento suyo con todavía más atención. Empecé a fijarme en detalles que antes pasaban desapercibidos. Por ejemplo, siempre volvía de los viajes con regalos demasiado caros para alguien que supuestamente vivía solo de las ofrendas de la iglesia. Una vez trajo un radio nuevo a la casa, de esos grandes con varias bandas, cosa que costaba una fortuna. Dijo que se lo había regalado un hermano rico de Puebla, pero cuando fui al tianguis y vi el mismo radio en la tienda de don Plinio, costando el equivalente a 3 meses de nuestro sustento, supe que era mentira. Otra vez apareció con un reloj de pulsera dorado, brillante, que hacía que los otros hombres de la iglesia lo miraran con envidia. Dijo que había sido regalo de cumpleaños de un miembro de la iglesia de Ciudad de México. ¿Pero qué miembro? ¿Qué iglesia? Nunca daba nombres, nunca daba detalles que se pudieran confirmar. Siempre era una historia vaga, siempre un lugar lejano, siempre alguien que no conocíamos. Y yo tenía que quedarme ahí, callada, tragándome las mentiras como si fueran verdades sagradas. En 1974, Orivaldo anunció que iba a construir una casa nueva para nosotros. Una casa grande, de ladrillo, con 5 recámaras, baño adentro, piso de cerámica, luz eléctrica. Dijo que Dios había prosperado a la iglesia y que era justo que el pastor tuviera una casa digna. Los miembros de la iglesia se pusieron contentos con la noticia. Pensaron que era merecido, que el pastor trabajaba tanto por la obra de Dios que merecía tener comodidad. Pero yo sabía la verdad. Ese dinero no era bendición de Dios, era robo. Era sudor de gente pobre que quitaba de la boca de sus hijos para darle al pastor pensando que estaba invirtiendo en el reino de los cielos. Era lágrima de viuda que daba la última moneda esperando un milagro. Y mi marido usaba todo eso para construir una casa bonita, para comprar cosas caras, para vivir como si fuera un hombre rico, mientras los miembros de la iglesia pasaban necesidad. Me sentía cómplice de todo eso. Al fin y al cabo, yo iba a vivir en esa casa. Yo iba a usar esas cosas. Yo me iba a beneficiar de su robo. Eso me corroía por dentro como un cáncer. Me consumía de a poquito. Me quitaba el sueño. Me robaba la paz. La casa quedó lista a mediados de 1975 y fue una de las más bonitas del municipio. Hasta tenía una sala separada solo para recibir visitas, con sofá tapizado, cortinas de tela buena, cuadros en la pared con versículos bíblicos. La recámara que compartíamos era espaciosa, con una cama grande matrimonial, ropero de madera barnizada, tocador con espejo. Los niños tenían sus propias recámaras. Ya no necesitaban dormir todos amontonados en un solo cuarto. Tenía cocina grande con estufa de leña y una estufa moderna. Tenía área de lavado, tenía patio enorme. La comunidad entera vino a ver la casa nueva del pastor, todos felicitando, diciendo que Dios había bendecido, que era la prueba de que cuando uno es fiel a Dios, Él prospera. Y yo ahí, sonriendo forzada, ofreciendo café, agradeciendo los elogios, pero por dentro muriéndome de vergüenza, porque sabía que todo eso era fruto de mentira, de robo, de manipulación. Cada ladrillo de esa casa había sido pagado con el dinero que debía haber ido para ayudar a los pobres, para comprar medicina para los enfermos, para alimentar a los hambrientos. Fue también en 1975 que empecé a darme cuenta de que los viajes de Orivaldo estaban cada vez más raros. Salía de madrugada, tipo 2, 3 de la mañana, cuando todos estaban durmiendo. Yo despertaba con el ruido de la puerta, fingía que estaba dormida y lo veía saliendo por la ventana. A veces llevaba una bolsa,
A veces llevaba una maleta pequeña. A veces llevaba una pala o azadón. ¿Pala? ¿Azadón? ¿Para qué un pastor necesitaba pala de madrugada? Empecé a asustarme de verdad. ¿Será que estaba haciendo algo peor que robar? ¿Será que estaba metido en algo peligroso? ¿Contrabando? ¿Narcotráfico? En esa época había mucho contrabando de mercancía viniendo del interior, gente que traía cosas de Oaxaca para vender en Veracruz, o viceversa, sin pagar impuestos. ¿Será que era eso? ¿O sería algo todavía peor? Mi imaginación empezó a crear escenarios terribles, cada uno más espantoso que el otro, y no tenía a nadie con quien hablar sobre eso. No podía hablar con mi madre porque adoraba al yerno, lo veía como un hombre maravilloso. No podía hablar con mis amigas de la iglesia porque iban a pensar que estaba calumniando al pastor. No podía hablar con nadie. En una de esas madrugadas, en septiembre de 1975, decidí seguirlo. Fue una decisión impulsiva, sin pensar mucho, porque si pensaba iba a tener demasiado miedo para hacerlo. Esperé a que saliera por la puerta del frente, conté hasta 100 bien despacio, y salí por la puerta de atrás descalza para no hacer ruido. La luna estaba alta, casi llena, se podía ver razonablemente bien. Había tomado un camino que iba hacia el monte, un área de vegetación cerrada que quedaba como a unos 15 minutos de caminata de nuestra casa. Yo iba atrás, manteniendo distancia, escondiéndome detrás de árboles y arbustos siempre que paraba o miraba hacia atrás. Mi corazón latía tan fuerte que tenía miedo de que lo fuera a oír. Mis manos sudaban frío, mis pies dolían por las piedras y las espinas, pero no podía parar. Necesitaba saber qué estaba haciendo. Necesitaba confirmar mis sospechas, o desmentirlas, qué sé yo. Una parte de mí todavía quería creer que había una explicación inocente para todo eso, que yo estaba siendo paranoica, que mi marido era realmente un hombre de Dios y yo lo estaba juzgando injustamente. Entró en una parte del monte bien cerrada, donde los árboles eran más densos y la luz de la luna apenas llegaba. Tuve que acercarme más para no perderlo de vista y eso me puso todavía más nerviosa. Si me descubría ahí, no sabía qué podía pasar. Nunca había visto a Orivaldo ser violento físicamente, pero en ese momento, viéndolo actuar de esa forma tan rara y secreta, ya no sabía de qué era capaz. Se detuvo en un lugar específico, cerca de un árbol grande de mezquite que tenía un tronco torcido, bien característico. Puso la bolsa que cargaba en el suelo y tomó la pala que había traído. Empezó a cavar. Ahí, en medio del monte, a las 3 de la mañana, mi marido pastor estaba cavando un hoyo. Me escondí detrás de un matorral de huizache, aguantando la respiración para no hacer ruido, y me quedé observando. Cavó por unos 20 minutos, haciendo un hoyo profundo, de unos 60-70 centímetros. El sudor le corría por la frente, aunque era una madrugada fría. Paraba de vez en cuando para mirar alrededor, checando si había alguien cerca, y mi corazón casi se detenía cada vez que miraba en mi dirección. Cuando terminó de cavar, abrió la bolsa y sacó de adentro una caja. Era una caja de madera, tipo de esas que guardan herramientas, con tapa de bisagra y un candado pequeño. Incluso con poca luz pude ver que la caja estaba pesada por la forma en que la sostuvo. Colocó la caja en el hoyo con cuidado, como si fuera algo muy valioso, y empezó a cubrir con tierra. Tapó todo bien, alisó la tierra encima, esparció hojas secas y ramas para disimular que alguien había movido ahí. Después tomó unas piedras grandes y las puso encima, como si fuera algo natural, nada que llamara la atención de quien pasara por ahí. Se quedó ahí parado unos minutos, mirando el lugar, y hasta de lejos podía sentir la tensión en su cuerpo. Después tomó la pala, la bolsa vacía, y volvió por el mismo camino por donde había venido. Esperé a que desapareciera completamente de vista antes de moverme. Mis piernas estaban temblando tanto que apenas podían sostenerme. ¿Qué acababa de ver? ¿Qué había en esa caja? ¿Dinero? Probablemente era dinero. El dinero robado de la iglesia que estaba escondiendo. ¿Pero por qué? ¿Por qué enterrar en el monte en vez de guardar en casa, en el banco, en cualquier otro lugar? Volví a casa antes que él,
Entré por la puerta de atrás. Me acosté en la cama fingiendo que estaba dormida. Cuando llegó unos minutos después, fingí que despertaba con el ruido. Le pregunté adormilada a dónde había ido. Dijo que había despertado y no podía dormir, que había ido a caminar un poco, pensar, orar. Mentira, todo mentira. Me quedé acostada ahí a su lado por el resto de la noche, sin poder pegar el ojo, con miles de pensamientos pasando por mi cabeza. ¿Debía volver ahí y desenterrar la caja para ver qué había adentro? ¿Debía confrontarlo con lo que había visto? ¿Debía contarle a alguien? Pero, ¿contarle a quién? Y si contaba, ¿quién me iba a creer? No tenía ninguna prueba, solo mi palabra contra la suya. Y él era el pastor respetado, el hombre de Dios, mientras yo era solo la esposa que debía obediencia y silencio. Me quedé ahí, mirando el techo, escuchando su respiración a mi lado y sintiéndome la mujer más sola del mundo entero. En los días siguientes, intenté actuar normal, pero era imposible. Cada vez que lo miraba veía a un extraño, un mentiroso, un ladrón y lo peor, un manipulador que usaba la fe de la gente para enriquecerse. Subía al púlpito cada domingo, abría la Biblia, predicaba sobre honestidad, sobre dar a Dios lo que es de Dios, sobre cómo las riquezas terrenales eran pasajeras y la única riqueza que importaba era la del cielo. Predicaba sobre cómo el amor al dinero era la raíz de todos los males. Y los miembros de la iglesia escuchaban todo eso con lágrimas en los ojos, emocionados, convencidos de que estaban frente a un hombre santo. Daban sus ofrendas, sus diezmos, a veces más de lo que tenían posibilidad de dar, porque creían que Dios iba a multiplicar, que iban a ser bendecidos. Y Orivaldo tomaba todo eso y lo guardaba para él. No lo usaba para ayudar a los necesitados. No lo usaba para mejorar la iglesia. Lo usaba para construir casa, comprar cosas y esconder en el monte como cualquier bandido. ¿Cómo podía seguir viviendo con un hombre así? ¿Cómo podía acostarme en la misma cama, comer en la misma mesa, criar a los hijos junto con alguien que era podrido por dentro? Pero no tenía opción. Mujer separada en 1975, en el campo de Oaxaca, era lo mismo que ser prostituta a los ojos de la sociedad. Nadie respetaba, nadie contrataba para trabajar, todos señalaban con el dedo. ¿Y con 4 hijos pequeños que criar? Imposible. ¿De qué iba a vivir? Mis padres eran demasiado pobres para mantenerme junto con los niños. No había trabajo para mujer en la región, además de trabajar en la milpa o hacer trabajo doméstico, y aún así ganaba una miseria. Iba a pasar hambre, mis hijos iban a pasar hambre, y encima iba a ser culpada por destruir el matrimonio, por no ser buena esposa, por no tener fe suficiente, por no haber intentado salvar a la familia. La culpa siempre caía en la mujer, siempre. Entonces me quedé y fingí. Fingí que le creía, fingí que era feliz, fingí que era la esposa orgullosa del pastor bendecido. Y moría un poquito por dentro cada día que pasaba. En 1976, la iglesia estaba todavía más grande, con casi 300 miembros. Orivaldo se había convertido en una figura importante en la región. Lo llamaban para predicar en otras iglesias, para hacer bodas, bautizos, funerales. Todos lo respetaban, lo admiraban, le pedían consejos. Y él seguía con esa fachada perfecta de hombre de Dios, siempre con la Biblia en la mano, siempre con una palabra de consuelo, siempre dispuesto a orar por la gente. Pero en casa era diferente. Conmigo era frío, distante, autoritario. No conversaba sobre nada importante, no preguntaba cómo estaba, no demostraba afecto. Era como si yo fuera solo un mueble más de la casa, algo necesario pero sin valor real. Y con los hijos tampoco era muy diferente. Los trataba como si fueran pequeños miembros de la iglesia que necesitaban comportarse bien para no manchar su reputación. Nunca jugaba con ellos, nunca abrazaba, nunca decía que los amaba. Cuando hacían algo malo, castigaba con severidad, los encerraba en el cuarto sin comer, los hacía quedarse de rodillas rezando por horas. Decía que era disciplina bíblica, que la vara de corrección era necesaria para formar el carácter.
Pero yo veía que no era amor, era control, era miedo. Quería que le tuvieran miedo para que no cuestionaran, para que no descubrieran quién era realmente. La situación financiera nuestra siguió mejorando visiblemente, mucho más allá de lo que sería normal para una familia de pastor en una iglesia pobre del campo. En 1978, Orivaldo compró otra camioneta, esta vez una más nueva, casi nueva. Dijo que había conseguido un buen negocio, que un hermano rico de Tehuacán le había vendido barato, pero yo ya no creía en nada de lo que decía. Sabía que ese dinero venía de las ofrendas, del diezmo, del dinero que debía estar siendo usado para ayudar a los pobres. Sabía que en algún lugar, probablemente enterrado en el monte, tenía una fortuna escondida. Y no era solo una caja. Me había dado cuenta de que hacía esas salidas de madrugada al menos una vez al mes, a veces dos. Siempre llevando bolsa, siempre volviendo sin ella. Estaba creando un tesoro secreto, enterrado en lugares diferentes, protegido por mentiras y por la confianza ciega que la gente depositaba en él. Y yo era prisionera de ese secreto, porque si decía algo, iba a destruir a mi familia, mi reputación, mi vida entera. En 1980 pasó algo que me afectó profundamente. Doña Herminia, una señora de unos 65 años que iba a la iglesia desde el principio, perdió al marido. Don Germán había trabajado toda la vida en la milpa y logró juntar un dinerito, unos 50,000 pesos de esa época, que era una cantidad razonable. Le dejó todo a doña Herminia antes de morir, diciéndole que lo guardara bien porque era el sustento de ella para el resto de su vida. Pero entonces Orivaldo fue a visitarla durante el luto y empezó con esa conversación suya, diciendo que debía invertir ese dinero en la obra de Dios, que si sembraba esa semilla con fe, Dios iba a devolver 100 veces más, que era pecado guardar dinero mientras la iglesia necesitaba expandir el reino de Dios. La pobrecita, fragilizada por la pérdida del marido, le creyó. Le dio los 50,000 pesos todos a Orivaldo, que dijo que iba a usar para remodelar la iglesia, para comprar equipo de sonido, para hacer no sé qué, pero no hizo nada de eso. La iglesia siguió igual. Y doña Herminia se quedó sin nada, pasando necesidad, dependiendo de la caridad de los vecinos para comer. Cuando fue a reclamarle a Orivaldo, él le dijo que no tenía fe suficiente, que Dios solo devuelve a quien cree de verdad, que debía orar más y dejar de dudar. La mujer salió de la casa llorando, destrozada, sintiendo que había sido engañada pero sin valor para admitírselo a nadie porque tenía vergüenza. Me enteré de eso por mi hija Edith, que ya tenía 19 años y ayudaba a cuidar a las señoras mayores de la iglesia. Me lo contó llorando, diciendo que no entendía cómo el padre había podido hacer eso, cómo había podido tomar todo el dinero de doña Herminia, sabiendo que se iba a quedar sin nada. No sabía qué responder. No podía decir la verdad, que el padre de ella era un ladrón, un manipulador, un farsante. No podía destruir su imagen ante los hijos, no así. Entonces dije que debía haber un malentendido, que el padre seguramente iba a usar el dinero para ayudar a la iglesia y que de alguna forma eso iba a beneficiar a doña Herminia también. Pero Edith no era tonta, había heredado mi inteligencia. Me miró con esos ojos de quien sabe que está escuchando mentira y dijo: «Usted lo está defendiendo porque está obligada, ¿verdad, mamá? Porque es su esposa. Pero usted también sabe que eso no está bien». Fingí que no había oído y cambié de tema. Pero esas palabras se quedaron resonando en mi cabeza por días, por semanas, por meses. Fue en 1982 que decidí que necesitaba hacer algo. Ya no aguantaba más vivir en esa mentira, en esa farsa. Ya no aguantaba más ver gente pobre siendo engañada, siendo robada, mientras mi marido se enriquecía a costa de su fe. Pero, ¿qué podía hacer? No había forma de ir a la policía porque no tenía prueba de nada. Las ofrendas se daban voluntariamente. No había forma de probar que él las estaba desviando. Y aunque probara, ¿quién le iba a creer a una mujer acusando a su propio marido? Iban a decir que estaba resentida, que lo quería destruir por algún motivo personal. Entonces decidí que iba a confrontarlo directamente. Iba a decir todo lo que sabía,
todo lo que había visto y exigir que cambiara, que devolviera el dinero, que parara con las mentiras, que fuera honesto al menos una vez en la vida. Esperé una noche en que los niños estaban dormidos, me senté en la orilla de la cama y dije: «Orivaldo, tenemos que hablar». Estaba leyendo la Biblia, como siempre hacía antes de dormir. Qué ironía, ¿no? Y me miró con esa cara de irritación. «¿Sobre qué, Verusca?». Respiré profundo y dije: «Sobre el dinero que estás robando de la iglesia». El silencio que siguió fue ensordecedor. Se quedó mirándome unos segundos que parecieron horas, sin parpadear, sin mover un músculo. Entonces cerró la Biblia despacio, la puso en la mesita de noche y dijo con una voz baja y peligrosa que nunca había escuchado antes: «No sabes de qué estás hablando». Pero no iba a desistir. Conté que había visto el dinero en el cajón años atrás, conté que lo había seguido esa madrugada y lo había visto enterrando la caja en el monte. Conté que sabía de las mentiras sobre las ofrendas, sobre los regalos caros, sobre todo. Escuchó todo en silencio, con esa expresión fría, espantosa. Cuando terminé de hablar, se levantó de la cama, vino hasta donde yo estaba, se quedó parado frente a mí, mirando de arriba hacia abajo, y dijo: «Si le dices esto a alguien, vas a destruir a esta familia. Los muchachos se van a quedar sin padre, sin casa, sin nada. Tú te vas a quedar sin nada, y nadie te va a creer. Van a pensar que estás loca, resentida, mentirosa. Van a decir que estás poseída por el demonio, que quieres destruir la obra de Dios, y te van a expulsar de la iglesia, expulsar de la comunidad. Vas a hacer nada. ¿Eso es lo que quieres?». Me quedé paralizada, no por la amenaza en sí, sino por la frialdad con que la hizo. No había enojo, no había desesperación, no había nada. Solo era un cálculo frío de cómo hacerme callar. No negó nada de lo que había dicho. No intentó justificarse. No intentó decir que estaba equivocada. Solo dejó claro que si hablaba, quien se iba a joder era yo, no él. Y lo peor es que sabía que tenía razón. La sociedad me iba a destruir a mí, no a él. Entonces bajé la cabeza y no hablé más. Volvió a la cama, tomó la Biblia de nuevo y siguió leyendo como si nada hubiera pasado. Y yo me quedé ahí sentada, temblando, llorando por dentro, dándome cuenta de que estaba atrapada en un matrimonio, con un hombre que no tenía ninguna conciencia, que era capaz de cualquier cosa para proteger sus secretos. A partir de ese día, algo cambió entre nosotros. Él sabía que yo sabía, y yo sabía que él sabía que yo sabía. Vivíamos en una tensión constante, en una guerra silenciosa donde cada uno fingía que todo estaba bien, pero por debajo había un abismo de mentiras y rencor. Los años siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Seguí cumpliendo mi papel de esposa del pastor, sonriéndoles a los miembros de la iglesia, organizando las fiestas, visitando a los enfermos, cuidando la casa y a los hijos. Pero por dentro estaba muerta. Ya no sentía nada. Era como si me hubiera vuelto un robot, solo cumpliendo funciones, sin vida, sin alma. Orivaldo siguió con sus actividades normalmente. La iglesia creció todavía más, se convirtió en una figura regional importante. Fue electo presidente de la Asociación de Pastores de la región en 1985. Todos lo veneraban, lo consideraban un ejemplo de fe y dedicación. Y yo ahí, siendo cómplice silenciosa de todos sus crímenes, cargando ese peso terrible en la espalda, sin poder compartirlo con nadie. Mis hijos crecieron en ese ambiente de falsedad. Edith se casó en 1983 y se fue de casa. Creo que ella se daba cuenta de que había algo muy mal y quiso huir. Cleónice siguió el mismo camino, se casó en 1985. Osvaldo y Nair todavía vivían con nosotros, pero veía que tenían una relación distante con el padre. No había afecto real ahí, solo miedo y obligación. En 1988, Orivaldo anunció que iba a construir una sede nueva para la iglesia. Un edificio enorme, con capacidad para 500 personas, 2 pisos, baños modernos, sala de juntas, cocina industrial. Era un proyecto que iba a costar una fortuna.
completamente desproporcionado para una comunidad pobre como la nuestra. Dijo que había conseguido una donación grande de una denominación de Ciudad de México, que habían quedado impresionados con su trabajo y querían invertir. Más mentiras. Yo sabía de dónde iba a venir ese dinero. Iba a venir de las cajas enterradas en el monte, del dinero robado a lo largo de décadas, de las ofrendas desviadas, del diezmo que nunca llegó a donde debía llegar. Estaba tan confiado que ni se molestaba en inventar mentiras mejores. Y nadie cuestionaba. Todos aceptaban todo lo que decía como si fuera verdad absoluta. Era enloquecedor ver eso, ver cómo la gente era ciega, cómo creían en cualquier cosa que un hombre con una Biblia en la mano dijera. La construcción empezó en enero de 1989 y tardó casi 2 años en quedar lista. Durante todo ese periodo, Orivaldo estaba eufórico, emocionado, supervisando cada detalle de la obra. Era el proyecto de su vida, el legado que iba a dejar, la prueba de que había sido un pastor exitoso. Y yo observaba todo con una mezcla de repulsión y fascinación. Fascinación por su capacidad de mantener la farsa por tanto tiempo, de engañar a tanta gente, de vivir una vida doble sin parecer tener ningún remordimiento. ¿Realmente creía que estaba haciendo una obra de Dios? ¿O sabía que era todo mentira y simplemente no le importaba? Nunca pude descifrar eso. A veces pensaba que se había convencido de sus propias mentiras, que había creado una realidad alternativa en su cabeza donde realmente era un hombre santo haciendo el trabajo del Señor. Otras veces pensaba que simplemente era un sociópata que usaba la religión como herramienta para manipular y robar. Fue a finales de 1989 que pasó algo que cambió todo. Mi hija Nair, que tenía 21 años en esa época, vino a buscarme llorando, desesperada. Había descubierto unos documentos del padre escondidos en su oficina que quedaba anexa a la iglesia. Eran registros de ofrendas, diezmos, donaciones, todo muy bien anotado en un cuaderno viejo. Pero los valores anotados eran diferentes de los valores que declaraba a los miembros de la iglesia. Por ejemplo, había una anotación diciendo que don Aureliano había donado 100,000 pesos en marzo de 1988, pero en la rendición de cuentas al consejo de la iglesia había declarado solo 40,000. La diferencia había desaparecido, y había decenas, cientos de esos casos. Años y años de desvíos documentados por el propio Orivaldo, probablemente para que él mismo no perdiera la cuenta de cuánto estaba robando. Nair estaba en shock, diciendo que no podía creer que su padre fuera capaz de eso, que siempre lo había visto como un hombre íntegro a pesar de frío y distante. Abracé a mi hija y por primera vez en años dije la verdad. Conté todo, todo lo que sabía, todo lo que había visto, todo lo que había soportado en silencio por más de una década. Nair se quedó en silencio por un largo tiempo después de que terminé de contar. Entonces me miró a los ojos y dijo: «Tenemos que hacer algo, mamá. No se puede dejar que esto continúe». Pero tenía miedo, mucho miedo. Le dije que no iba a funcionar, que nadie nos iba a creer, que nos iban a destruir. Pero ella insistió. Dijo que tenía esos documentos, que eso era prueba, que no se podía ignorar. Nos quedamos conversando toda la noche, pesando los pros y contras. Por un lado, finalmente teníamos una oportunidad de exponer la verdad, de hacer justicia, de liberar a todas esas personas que estaban siendo engañadas. Por otro lado, íbamos a destruir a nuestra familia, nuestra reputación, nuestra vida entera. Porque incluso con pruebas, mucha gente iba a seguir defendiendo a Orivaldo. Iban a decir que nosotras falsificamos los documentos, que estábamos mintiendo, que estábamos poseídas por el demonio. La religión hace eso con la gente, la ciega a la realidad. Pero Nair estaba determinada. Dijo que ya no podía mirar al padre sin sentir asco, que ya no podía ir a la iglesia y ver a esas personas siendo engañadas. Y yo estaba cansada. Cansada de mentir, cansada de fingir, cansada de cargar ese peso sola. Decidimos que íbamos a confrontar a Orivaldo juntas, mostrando los documentos, exigiendo que confesara y devolviera el dinero.
Acordamos hacerlo un sábado por la noche, cuando Osvaldo había salido y éramos solo nosotros tres en casa. Estaba nerviosa, mis manos temblaban, mi corazón parecía que iba a salirse por la boca. Pero Nair estaba firme, decidida. Cuando Orivaldo llegó a casa, cansado de la junta del consejo de la iglesia, lo llamamos a la sala. Se dio cuenta de inmediato de que había algo mal por nuestra expresión. Se sentó en el sillón con esa cara de quien ya estaba listo para defenderse. Nair puso los documentos en la mesa frente a él y dijo: «Explícanos esto, papá». Miró los papeles sin tomarlos, sin tocar. Se quedó en silencio por un tiempo, calculando, pensando en la mejor estrategia. Entonces suspiró profundo y dijo algo que me sorprendió. «Ustedes no entienden, no saben cómo es tener la responsabilidad de cuidar a cientos de personas, de mantener una iglesia funcionando, de hacer que la obra de Dios crezca. A veces es necesario tomar decisiones difíciles». ¿Decisiones difíciles? Nair casi gritó. ¿Robar es una decisión difícil? ¿Mentir es una decisión difícil? ¿Engañar a gente pobre que confía en usted es una decisión difícil? Pero él mantuvo esa calma espantosa, esa frialdad. No robé nada. Redistribuí recursos. Usé el dinero para invertir en la obra, para hacer que la iglesia creciera. ¿Creen que esta iglesia estaría donde está hoy si no hubiera hecho lo que hice? ¿Creen que tendríamos el templo nuevo, toda esta estructura, todo este reconocimiento? Hice lo que era necesario. Y sí, guardé una parte para nuestra familia, porque es justo. Dediqué toda mi vida a esta iglesia. Sacrifiqué todo. Merecía tener seguridad financiera. No podía creer lo que estaba escuchando. Realmente estaba tratando de justificarse. Realmente pensaba que había hecho lo correcto. ¿Y doña Herminia?, pregunté, con la voz temblando. ¿Y todas las otras personas que dieron lo poco que tenían pensando que estaban ayudando a la obra de Dios? ¿Dónde está su seguridad financiera? Me miró con desprecio, como si yo fuera demasiado tonta para entender las complejidades de la situación. Están siendo bendecidas de otras formas. Están recibiendo enseñanza espiritual, están creciendo en la fe, están siendo parte de una comunidad. Eso no tiene precio. Nair se levantó bruscamente, temblando de rabia. No puedo creer lo que estoy oyendo. Usted no tiene ninguna vergüenza, no tiene ninguna conciencia. Y él, todavía sentado calmadamente, respondió: «Tengo conciencia de que hice lo mejor que pude con los recursos que tenía. Y si ustedes van a esparcir esto por ahí, solo van a lograr destruir todo lo que construí, destruir a esta familia, destruir la fe de cientos de personas. ¿Es eso lo que quieren? ¿Destruir la obra de Dios por una cuestión de dinero?». Lograba distorsionar todo, hacer parecer que nosotras éramos las que estábamos mal, que nosotras éramos las egoístas y mezquinas por cuestionarlo. Era enloquecedor. Nair tomó los documentos de la mesa y dijo: «Voy a mostrar esto al consejo de la iglesia. Voy a contar todo, y usted va a tener que responder por lo que hizo». Orivaldo se levantó del sillón, y por primera vez vi miedo en sus ojos. No miedo de ser descubierto, sino miedo de perder el control. «Nair, no vas a hacer eso. Si lo haces, vas a destruir a esta familia. Vas a destruir a tu madre. Vas a destruir a tus hermanos. Todo lo que tienen viene de esta iglesia, viene de mi trabajo. Si me expones, todo esto se acaba. Se van a quedar sin nada». Pero Nair ya estaba decidida. «Entonces nos quedamos sin nada. Mejor quedarnos sin nada que vivir en esta mentira, en esta podredumbre». Y salió de la sala con los documentos. Me miró, esperando que yo hiciera algo, que detuviera a Nair. Pero me quedé parada, callada. Por dentro estaba aterrorizada con lo que iba a pasar, pero también sintiendo un alivio extraño. Finalmente la verdad iba a salir a la luz. Finalmente no iba a necesitar cargar ese secreto sola. En la mañana siguiente, domingo, Nair fue directo al consejo de la iglesia antes del culto y mostró los documentos. Eran 5 hombres respetados de la comunidad que formaban el consejo: don Fortunato, don Leoncio, don Basilio, don Custodio y don Teodoro. Puso todo en la mesa, explicó lo que había descubierto, mostró las discrepancias en los valores,
Los hombres quedaron en shock. Algunos no querían creer. Decían que debía haber un error, un malentendido. Pero los números no mentían. Estaba todo ahí, en blanco y negro, escrito por la propia mano de Orivaldo. Lo llamaron a la junta y pidieron explicaciones. Intentó usar la misma justificación que nos había dado la noche anterior, pero con el consejo no funcionó. Eran hombres prácticos, trabajadores honestos que conocían el valor del dinero. No aceptaron la historia de redistribuir recursos e invertir en la obra. Querían saber exactamente dónde estaba todo ese dinero desviado, y Orivaldo no tenía respuesta. No podía contar sobre las cajas enterradas en el monte. No podía admitir que había escondido una fortuna todos esos años. La junta duró horas y se fue poniendo cada vez más tensa. El consejo decidió que iba a convocar una asamblea extraordinaria para toda la iglesia, que iba a exponer la situación y dejar que los miembros decidieran qué hacer. Orivaldo intentó argumentar, intentó impedirlo, pero no pudo. Estaba perdiendo el control, y lo sabía. La asamblea fue programada para el miércoles siguiente, por la noche. Durante los 3 días que antecedieron a la reunión, la tensión en la casa era insoportable. Orivaldo casi no hablaba con nosotras. Se quedaba encerrado en la oficina, ora rezando en voz alta, ora caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. Sabía que estaba planeando algo, tratando de encontrar una salida, y el martes, un día antes de la asamblea, descubrí qué era. Desperté de madrugada. Debían ser como las 2, y me di cuenta de que no estaba en la cama. Fui hasta la ventana y lo vi saliendo por el portón con una bolsa grande y una pala. Mi corazón se heló. Iba a desenterrar las cajas. Iba a tomar todo el dinero y huir. No lo pensé 2 veces. Me puse unas sandalias, me eché un rebozo encima del camisón y salí tras él. Esta vez no tenía miedo de ser descubierta. Esta vez quería que me viera. Quería confrontarlo ahí, en el acto, hacerlo admitir todo. Seguí por el mismo camino de años atrás. Mis pies recordaban el camino como si hubiera sido ayer. Fue directo al lugar donde había enterrado la primera caja, cerca del árbol de mezquite de tronco torcido. Empezó a cavar furiosamente, sudando, maldiciendo en voz baja. Cuando finalmente sacó la caja del hoyo, salí de atrás del árbol donde estaba escondida y dije: ¿Vas a huir, Orivaldo? ¿Vas a llevarte todo y desaparecer? Dio un brinco del susto, casi tiró la caja. Se quedó mirándome con esos ojos muy abiertos, la respiración pesada. Por un momento pensé que me iba a atacar. Pero entonces soltó la pala, se sentó en el suelo sucio de tierra y empezó a reír. Una risa amarga, sin alegría. Me seguiste otra vez. Claro que me seguiste. Siempre fuiste más lista de lo que fingías ser. Me acerqué despacio, mirando la caja ahí en el suelo entre nosotros. ¿Cuánto hay ahí dentro?, pregunté. Se encogió de hombros. No sé con certeza. Unos 3, 4 millones de pesos tal vez. Junté durante años. Era una fortuna robada a gente pobre. ¿Y hay otras cajas?, asintió con la cabeza. 5 en total, esparcidas por lugares diferentes. Pensé que sería más seguro así. 5 cajas, todas llenas de dinero robado. Me quedé ahí parada, mirándolo, a ese hombre que había amado, que había sido mi marido por más de 30 años, y no sentí nada, ni rabia, ni lástima, ni tristeza, solo un vacío enorme. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué hiciste todo esto? ¿Realmente necesitabas tanto dinero? Se quedó en silencio por un tiempo, mirando sus propias manos sucias de tierra. Entonces dijo en voz baja: al principio era solo un poco, para garantizar que tuviéramos lo mínimo. Pero entonces me di cuenta de que era fácil, que la gente creía en todo lo que yo decía, que bastaba con citar un versículo bíblico y me daban todo lo que tenían. Y entonces se volvió un vicio. Cada ofrenda que desviaba era como una victoria, una prueba de que era más listo que todos, que podía engañar, manipular, me hacía sentir poderoso. Al menos estaba siendo honesto por primera vez en décadas. ¿Y Dios?, pregunté. ¿Crees en Dios? Rió de nuevo, esa risa sin humor. No sé, Veruska.
Creo que al principio sí creía, pero entonces fui dándome cuenta de que la religión es solo una herramienta de control, que la gente cree en lo que quiere creer, que la fe es solo desesperación disfrazada de esperanza. Y yo usé eso. Usé su fe para ganar poder, dinero, respeto. Fui bueno en eso. Muy bueno. Me miró y había algo parecido a remordimiento en sus ojos, pero no estoy segura. ¿Me odias?, preguntó. Pensé en la pregunta. Honestamente pensé. No, respondí. No te odio. Solo tengo lástima. Lástima porque desperdiciaste una vida entera con mentira. Pudiste haber sido un buen hombre, un buen marido, un buen padre. Pero escogiste esto. Señalé la caja en el suelo. Escogiste ser esto. Nos quedamos ahí sentados en el suelo del monte por más de 1 hora, conversando. Me contó cosas que nunca había contado antes. Que su madre había sido prostituta en Puebla, que había crecido en la pobreza extrema, que había entrado a la iglesia porque era el único lugar donde conseguía comida gratis, que aprendió temprano a mentir, a engañar, a sobrevivir, que cuando decidió ser pastor no fue por llamado divino, fue porque se dio cuenta de que era una profesión que daba poder y respeto a alguien que no tenía nada, que todo el personaje del hombre de Dios era solo eso, un personaje. Una máscara que usaba tan bien que a veces hasta olvidaba que estaba fingiendo. Contó que había tenido otras mujeres durante nuestro matrimonio, mujeres de los pueblos que visitaba, prostitutas que pagaba con el dinero robado. Que yo nunca había significado mucho para él más allá de ser la esposa perfecta que necesitaba tener para mantener las apariencias. Cada palabra era una puñalada, pero al mismo tiempo era liberador escuchar la verdad finalmente. Saber que no había estado loca todos esos años, que mi instinto había estado correcto. Cuando el sol empezó a salir, dije, tienes 2 opciones, o tomas todas estas cajas, las entregas al consejo de la iglesia mañana, confiesas todo y pides perdón, o voy a la policía y te denuncio por robo. Tú decides. Se quedó mirándome como si estuviera viendo a una persona totalmente diferente. Y creo que así era. Ya no era esa muchacha de 17 años que se había casado con él. Ya no era la esposa sumisa y callada. Era una mujer de 52 años que había soportado décadas de mentira y estaba finalmente encontrando su voz. ¿Y si elijo huir?, preguntó. De todas formas, ya no voy a tener vida aquí después de la asamblea. Me encogí de hombros. Entonces huye, pero sin el dinero. El dinero se queda para ser devuelto a los miembros de la iglesia. Puedes llevarte lo que es tuyo por derecho, que no es nada más que la ropa que traes puesta. Sabía que hablaba en serio. Sabía que esta vez no iba a poder manipularme. Al final escogió la cobardía, como imaginaba que haría. En la mañana del miércoles, cuando desperté, había desaparecido. Se llevó una maleta pequeña con ropa y algunos objetos personales, y desapareció. Dejó una nota diciendo que no aguantaba enfrentar la vergüenza de la exposición, que prefería empezar de nuevo en otro lugar. No pidió disculpas, no demostró remordimiento real, no se preocupó por lo que iba a hacer de mí y de los hijos. Solo huyó como el cobarde que siempre fue. ¿Y saben algo, mis queridos? Sentí alivio, un alivio inmenso, como si me hubieran quitado un peso de 1000 kilos de la espalda. Llamé a Nair y juntas fuimos a desenterrar las otras 4 cajas. Ella sabía manejar la pala mejor que yo, entonces fue ella quien cavó la mayoría. Llevamos todo al consejo de la iglesia antes de la asamblea. Cuando los miembros del consejo abrieron las cajas y vieron la cantidad de dinero que había ahí, quedaron en shock absoluto. Eran millones, millones de pesos que habían sido robados a lo largo de más de 30 años. La asamblea fue tumultuosa. Mucha gente lloró, mucha gente se enojó, mucha gente no quiso creer. Hubo quien defendió a Orivaldo incluso con todas las pruebas, diciendo que había sido un buen pastor, que había hecho crecer la iglesia, que debía haber una explicación. Hubo quien me culpó, diciendo que yo como esposa debía haberme dado cuenta antes, debía haberlo impedido, que yo también era responsable por haberme quedado callada todos esos años. Y tenían razón en eso.
Fui responsable por haberme quedado callada, por haber sido cómplice silenciosa. Cargué esa culpa por mucho tiempo, pero también sabía que las circunstancias eran difíciles, que la mujer en esa época no tenía voz, no tenía poder, que había hecho lo mejor que podía en las condiciones que tenía. El consejo decidió que el dinero sería distribuido de vuelta a los miembros de la iglesia proporcionalmente a lo que cada uno había dado a lo largo de los años. Era imposible calcular exactamente cuánto cada persona había contribuido. Entonces hicieron un estimado basado en los registros que existían y en el testimonio de la gente. Llevó meses hacer esa distribución, pero al final la mayoría de las personas recuperó al menos una parte de lo que había dado. Mis hijos y yo quedamos en situación difícil después de que Orivaldo huyó. La casa donde vivíamos era de la iglesia, entonces tuvimos que salir. La comunidad se dividió con respecto a mí. La mitad pensaba que había sido víctima tanto como ellos. La mitad pensaba que era cómplice. Fue un periodo muy duro. Edith y su marido me acogieron por algunos meses hasta que logré estabilizarme. Conseguí trabajo como costurera, haciendo ropa por encargo. No ganaba mucho, pero era honesto, era mío. Después de algunos meses, logré rentar una casita sencilla y empezar de nuevo. Nair vino a vivir conmigo. Me ayudó mucho en ese periodo. Osvaldo había salido de casa antes de todo el escándalo. Estaba viviendo en Ciudad de México, entonces no fue tan afectado. Pero Cleónice rompió conmigo por un tiempo. Pensaba que debía haberme quedado callada, que había destruido a la familia. Tardó años hasta que nos reconciliamos. En cuanto a Orivaldo, nunca más tuve noticias de él. Supe por terceros que había ido para Guadalajara, que había intentado empezar otra iglesia por allá, pero no había funcionado. Después dijeron que había vuelto al sur, a Chiapas o a Guerrero. Pero nunca confirmé nada. Simplemente desapareció de mi vida. Los años pasaron despacio. La herida de la traición y de la vergüenza pública fue cicatrizando de a poco, pero la cicatriz quedó. En 1995, la iglesia que Orivaldo había fundado cambió completamente de liderazgo y de rumbo. Trajeron a un pastor de fuera, un hombre mayor y humilde llamado Juvenal, que vivía en una casita sencilla y no aceptaba ningún salario de la iglesia más allá de una ayuda de costo mínima. Fue transparente con todo. Rendía cuentas de cada peso, y de a poco fue recuperando la confianza de la comunidad. La iglesia sobrevivió al escándalo y hasta creció más, no en número de miembros, sino en solidez e integridad. Volví a ir a los cultos después de algunos años, no porque había olvidado o perdonado lo que había pasado, sino porque necesitaba comunidad, necesitaba fe, la fe verdadera. No esa manipulada y distorsionada que Orivaldo predicaba. Aprendí a separar a Dios de los hombres que usan su nombre para fines egoístas. Aprendí que la religión puede ser hermosa o puede ser arma, dependiendo de quién la esté usando. En 2000, 10 años después del escándalo, estaba en el tianguis comprando verdura cuando una mujer vino a hablar conmigo. Era delgada, vestía ropa sencilla. Tenía mirada cansada. Se presentó como Dalva y dijo que era la segunda esposa de Orivaldo. Casi se me cae la canasta que estaba cargando. ¿Segunda esposa? Explicó que se había casado con él en 1992, en un pueblo del interior de Chiapas, que él le había mentido diciendo que era viudo, que había construido otra historia completa. Dijo que había vivido con él por 4 años hasta descubrir que tenía otra familia. Una tercera mujer en Guerrero. Cuando lo confrontó, huyó de nuevo, desapareció. Se había enterado de su historia aquí en Oaxaca por casualidad, conversando con alguien en la central de autobuses, y había decidido buscarme. Quería saber si yo sabía dónde estaba. Dije que no quería saber, que podía estar en cualquier lugar o en ningún lugar. Conversamos por 1 hora, comparando nuestras experiencias, nuestras historias. Era espantoso cómo el patrón era el mismo. Él seducía con palabras bonitas y promesas de Dios, construía una fachada perfecta, robaba lo que podía y desaparecía cuando estaba a punto de ser descubierto.
Dalva me contó que había hecho lo mismo en Chiapas. Había empezado una iglesia pequeña, había ganado la confianza de la gente, había desviado ofrendas y diezmos, había acumulado dinero. Cuando ella descubrió sus documentos, exactamente como Nair los había descubierto aquí, y amenazó con exponerlo, desapareció en medio de la noche. Se llevó algo de dinero, pero dejó la mayor parte atrás, probablemente porque no tuvo tiempo de recoger todo. Dijo que lo había denunciado en la policía, pero que no había pasado nada porque había desaparecido sin dejar rastro y no había forma de procesar a alguien que no era encontrado. Me quedé pensando cuántas otras mujeres había engañado, cuántas otras familias había destruido, cuántas otras comunidades había lastimado. Era un depredador, un parásito que iba de lugar en lugar chupando lo que podía y dejando destrucción atrás. Y lo peor es que probablemente todavía estaba haciendo eso en algún rincón, porque hombres como él no cambian, no tienen conciencia suficiente para cambiar. Cuando Dalva se fue, me quedé ahí parada en medio del tianguis pensando en la vida, en el destino, en las decisiones que uno toma. Pude haber escogido el silencio permanente. Pude haber seguido viviendo en la mentira, aprovechando la comodidad material que el dinero robado proporcionaba. Pero escogí la verdad, aún sabiendo que iba a doler, que iba a destruir todo. ¿Y valió la pena? Esa pregunta me persiguió por muchos años. Hoy, con 87 años, mirando hacia atrás a estos más de 30 años que pasaron desde que expuse a Orivaldo, puedo decir que sí, valió la pena, porque aprendí a vivir con dignidad, con la cabeza en alto, sabiendo que hice lo correcto aun cuando era difícil. Mis hijos, a pesar de todo el sufrimiento que pasaron, crecieron entendiendo el valor de la integridad, de la honestidad, de la verdad. Nair se volvió contadora y dedica parte de su tiempo a ayudar a pequeñas iglesias a mantener contabilidad transparente y honesta. Es su forma de garantizar que otras comunidades no pasen por lo que pasó la nuestra. Edith trabaja con asistencia social y siempre dice que la experiencia con el padre, a pesar de traumática, le enseñó a ser más crítica, a no aceptar todo lo que autoridades religiosas dicen solo porque usan la Biblia como escudo. Osvaldo se volvió profesor, vive en Ciudad de México hasta hoy, tiene familia bonita. Cleoni se tardó más en procesar todo, pero eventualmente entendió que yo había hecho lo mejor que podía en las circunstancias. Hoy tenemos una relación buena, no perfecta, pero honesta. Todos ellos cargan las marcas de haber crecido en una casa de mentiras, pero creo que salieron más fuertes, más conscientes, más humanos. Y yo sobreviví. No fue fácil. Hubo momentos en que pensé en rendirme, en que la soledad y el peso de la culpa eran casi insoportables. Pero sobreviví. Reconstruí mi vida ladrillo por ladrillo, día tras día. Aprendí a coser. Me volví conocida en la región por los vestidos bonitos que hacía. Creé una clientela fiel, gané mi propio dinero, sostuve mi propia casa. En 2010, ya con 72 años, conocí a don Dorival, un viudo que iba a la misma iglesia que yo. Era un hombre sencillo, carpintero, de pocas palabras, pero de mucho carácter. Nos volvimos amigos primero, conversábamos después de los cultos, tomábamos café juntos a veces. Sabía toda mi historia, todos en la región sabían, pero nunca me juzgó por eso. Decía que había sido valiente, que había hecho lo correcto aun cuando era imposible. Después de 2 años de amistad, me pidió que fuéramos novios. Novios, a los 74 años. Me pareció lo más chistoso y lo más lindo al mismo tiempo. Fuimos novios por 1 año y nos casamos en una ceremonia pequeña, solo con los hijos y algunos amigos cercanos. Fueron 10 años de compañerismo verdadero, de un amor maduro y tranquilo, tan diferente de ese primer matrimonio lleno de pasión y mentira. Dorival murió en 2020, de vejez nomás, durmiendo, tranquilo. Sentí su falta, la siento hasta hoy, pero no con ese dolor desgarrador que sentí cuando descubrí quién era Orivaldo realmente. La siento con gratitud por haber tenido esos años con un hombre bueno, honesto, que me trataba con respeto y cariño. Ahora, en 2025, tengo 87 años. Vivo sola en una casita sencilla pero cómoda.
Tengo mis nietos y bisnietos que me visitan. Tengo mis amigas de la iglesia. Tengo mi rutina. Despierto temprano, hago mi café, leo mi Biblia. Sí, todavía leo, porque aprendí que la palabra es una cosa, y los hombres que la interpretan son otra completamente diferente. Hago mis caminatas cuando las piernas me lo permiten. Veo mis telenovelas. Tengo derecho, ¿no? Y sigo cosiendo cuando mis ojos y manos cooperan. Es una vida sencilla, pero es mía. Es honesta. Es verdadera. Y eso para mí vale más que todas las casas grandes y carros bonitos que el dinero robado podría comprar. De vez en cuando alguien me pregunta si tengo coraje contra Orivaldo. La respuesta es no. Ya no tengo coraje. El coraje es un sentimiento que consume, que corroe por dentro, y yo ya fui corroída demasiado por su culpa. Lo que siento hoy es lástima. Lástima porque desperdició una vida entera que pudo haber sido buena, pudo haber sido significativa, pudo haber realmente hecho una diferencia en el mundo. Pero escogió el camino de la mentira, del robo, de la manipulación. ¿Y saben qué es lo más triste? Es que probablemente murió solo, sin nadie, porque hombres como él no logran mantener relaciones verdaderas. Todo en su vida está basado en mentira, en interés, en manipulación. Cuando la máscara cae, no queda nada, nadie. Yo al menos tengo a mis hijos, mis nietos, mis amigas, mis buenos recuerdos. Tengo una vida que, a pesar de todos los sufrimientos, tuvo momentos de alegría verdadera, de amor verdadero, de propósito verdadero. A veces, cuando estoy sola por la noche, pienso en esa muchacha de 17 años que se casó llena de esperanza y sueños. Quisiera poder volver en el tiempo y avisarle, decirle que tenga cuidado, que ponga más atención a las señales, que no sea tan ingenua. Pero sé que no serviría de nada. Uno necesita vivir sus propias experiencias, cometer sus propios errores, aprender sus propias lecciones. Y la mayor lección que aprendí es que la verdad, por más dolorosa que sea, siempre es mejor que la mentira. Siempre. Porque la mentira es una prisión y la verdad es liberación. Si hay alguien escuchándome que está viviendo una situación parecida, atrapada en una relación de mentiras, sabiendo que algo está mal pero con miedo de actuar, quiero decir, sé que es difícil, sé que parece imposible, sé que tienes miedo de quedarte sola, de perder todo, de ser juzgada, pero te digo, con la autoridad de quien vivió esto, es mejor quedarse sin nada, pero con dignidad que tener todo pero vivir en la mentira. Es mejor enfrentar la tormenta y sobrevivir que ahogarse lentamente en una vida que no es verdadera. Eres más fuerte de lo que piensas. Vas a sobrevivir. Y del otro lado de todo ese dolor hay una vida esperando. Una vida que es tuya de verdad. No va a ser perfecta, no va a ser fácil, pero va a ser real. Y eso, mis queridos, no tiene precio. Entonces, si llegaste hasta aquí conmigo en esta historia larga, en este camino doloroso pero necesario, cuéntame allá en los comentarios desde dónde estás viendo. Quiero saber si esta historia tocó tu corazón de alguna forma. Y si tú o alguien que conoces está pasando por algo parecido, no te quedes callada. No te quedes callado. Busca ayuda. Habla con alguien de confianza. Denuncia si es necesario. La vergüenza no es tuya por ser víctima de mentira. La vergüenza es de quien miente. Y si puedes, deja ese like ahí para animarme a seguir contando estas historias que guardé por tanto tiempo. Gracias por escucharme con paciencia. Gracias por estar aquí conmigo. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. De verdad. Y recuerden, nunca es demasiado tarde para escoger la verdad.